Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo. Estoy muy contento de estar con ustedes una vez más porque es un privilegio poder predicar la palabra de Dios, anunciar su glorioso evangelio cada vez que nosotros podamos. Hoy tenemos un día fabuloso aquí, estamos ya, las hojas empiezan a caer en los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos comenzando lo que se le llama el otoño, el autumn o el fall, como le dicen en inglés, porque las hojas se caen, y es muy bonito porque los árboles cambian de color y podemos admirar la belleza de nuestro Señor donde quiera que nosotros volteemos y percibamos, vemos la gloria de Dios en toda su creación. Y hoy tenemos una predicación muy importante, pero primero vamos a darle gracias a Dios, así que quédese con nosotros. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad. Unge mis labios para poder predicar y presentar defensa de tu fe, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y en la iglesia gloriosa de Cristo Jesús. Dice, amén. Hoy tenemos un tema muy importante. Le damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida a los que están en las redes sociales. Si usted vive en las áreas cercanas, participe en alguno de nuestros servicios. Es importante congregarse. Hoy en día es importantísimo. Antier yo estaba viendo un anuncio de esos falsos en Facebook y decía la iglesia es tu casa, y traía algunos versículos bíblicos donde Pablo saluda a Priscila y Aquilo que están en su casa, pero pues la palabra de Dios no dice eso realmente. La palabra dice que las primeras iglesias, asambleas comenzaron en casas. No dice que la iglesia es tu casa en ningún lado. ¿Por qué? Porque así empezaron muchas sectas aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Creyendo hacer una iglesia en su propio hogar, en su propia casa, cuando no tienen a alguien que es llamado. Entonces hicieron muchas falsas doctrinas, falsas religiones, falsos sectas. ¿Por qué? Porque se necesita una persona llamada por Dios para dirigir su rebaño. Entonces el obispado no es un ministerio que alguien te unge o te pone las manos o te moja de aceite en la cabeza. No, es un llamado de Dios. Un llamado de Dios, el cual el predicador tiene que responder predicando y enseñando correctamente la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama la falsedad de los apóstoles de hoy en día y sus iglesias. Bueno, quizás usted nos esté viendo a través de las redes sociales, o los que estamos aquí, digamos, ya el pastor ya habló de ese tema. Sí, hemos dado estudios, hemos dado enseñanzas, pero ¿por qué es tan importante saber que no hay apóstoles el día de hoy? ¿Cómo usted puede defender su fe ante otros? ¿De dónde sacan eso? Usted se ha preguntado. Pues lo vamos a ver hoy bíblicamente, de dónde sacan todo eso, esas atrocidades, de dónde comenzó todo, porque es muy importante que nosotros estemos informados para estar edificados. Y vamos a leer esta cita primeramente, 1 Pedro 3:15. Dice: santificad al Señor en vuestros corazones. El apóstol Pedro nos dice que tenemos que renovar nuestra mente a la mente de Cristo. En otras palabras, eso es separar nuestra mente, separar nuestro corazón a nuestro Señor. Y dice, y estad siempre preparados. Es un mandamiento para la iglesia del apóstol Pedro, para la iglesia a través de Jesucristo. Estar siempre preparados. ¿Tú estás preparado para presentar defensa de tu fe? ¿Tú estás preparado? ¿O tú escuchas algo erróneo de la iglesia, alguna cosa teológica mal, y tú dices, no, está bien, no argumentes, no juzgues? No. La Biblia manda un mandamiento a los que son verdaderos cristianos, a los verdaderos soldados de Cristo, a los verdaderos embajadores, que nosotros defendamos la palabra de nuestro Señor, porque la palabra de Dios es lo más importante que hay. La palabra de Dios, dice en Efesios 6:17, es el Espíritu de Dios. Entonces, si tú no defiendes la palabra de Dios, tú no tienes un pelo de espiritual. Y dice la palabra de Dios, dice, y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros. Que la esperanza que está en vosotros es Cristo en nosotros. Es el segundo misterio para la iglesia, ¿verdad? Con mansedumbre y temor. Mansedumbre es que nosotros tenemos que no hablar nuestras palabras, sino lo que dice Dios.
Porque la autoridad final es la Biblia. No importa lo que yo piense, lo que yo crea, lo que me hayan enseñado, las tradiciones que me enseñan. No, lo más importante es lo que Dios dice correctamente en su palabra. Y bien entendida, bien trazada. Eso es lo más importante. Eso es tener temor a Dios. Decir una cosa que Dios dice. Porque hoy en día mucha gente no tiene temor. Y dice en Proverbios, el capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces vemos que, ¿qué es un apóstol? Vamos a ver qué es un apóstol. Si hay falsos apóstoles el día de hoy, vamos a ver qué es un apóstol primeramente, porque para entender el tema tenemos que entender lo que estamos hablando, ¿verdad? Como yo escuché un día que me dijo, un muchacho que me dijo, Jesucristo es esto, es lo otro, aquello. Y tú le preguntas, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? No saben. Por ejemplo, tú puedes decir, Jesús es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Me puedes explicar qué es la verdad? Jesús es la vida. ¿Que me puedes explicar cuál es la vida? Jesús es el camino. ¿Me puedes explicar qué es el camino? ¿Se fijan? Como nosotros tenemos que presentar defensa de nuestra fe. Y dice, ¿qué es un apóstol? Es algo tan sencillo como si hay apóstoles hoy en día o no. Te pueden engañar. Algo tan sencillo como si hay apóstoles o no, te pueden engañar. Imagínate en las doctrinas profundas de la iglesia, cómo te van a engañar, zarandear, mangonear. Porque el padre de mentira es el padre del engaño, no habla verdad. La verdad dice la Biblia que no ha estado en él desde el principio, que él es homicida desde el principio. ¿Por qué el diablo utiliza a las personas para engañar? Para asesinarte. Porque vas a terminar ¿dónde? En el fuego eterno. ¿Verdad? Vamos a ver si hoy existen los apóstoles, qué es un apóstol, de dónde vienen, de dónde sacan que hay apóstoles el día de hoy, por qué no puede haber más apóstoles. Eso es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 11:13, como base teológica de esta predicación, vamos a leer este versículo principal que dice, porque los tales, ¿de quién está hablando Pablo? Los tales. ¿Ah? Me gusta cómo el apóstol Pablo, cuando empieza su ministerio, algunos apostatarán en la fe, pero ya cuando va a morir en 2 Timoteo capítulo 4, dice que se amontonarán. Pablo recibe esa revelación que no va a ser algunos, que van a ser muchísimos los que se amontonarán para predicar falsamente, porque van a tener comezón de oído y a predicar fábulas. Ya el apóstol Pablo en sus últimos días ya tiene esa revelación completa y dice, porque los tales son falsos apóstoles. Y entonces si a mí alguien viene y me dice, yo soy apóstol, yo le puedo decir en su cara, usted es falso. Porque la Biblia me enseña que ya no hay apóstoles. Y lo puedo comprobar trazando correctamente la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con los cristianos indefensos, con los cristianos desnutridos, con los cristianos que tú cállate, no hables mal del siervo de Dios? Entonces tú no eres un soldado de Cristo. Un soldado defiende a su Señor. Y dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros. ¿Qué es un obrero? Un obrero es alguien que tiene un oficio, fraudulentos. En algunas Biblias, como la Reina Valera 60, dice, se disfrazan, pero no dice disfrazan, pon mucha atención. Disfrazes como en Halloween un niño se pone un disfraz y se lo quita. No, se transfiguran. Es muy difícil que tú te des cuenta de un falso obrero porque se transfiguró, se camuflajeó, habla medias verdades. Acuérdate que siempre un engaño tiene que tener medias verdades. Se transfiguran en apóstoles de Cristo. ¿Por qué se transfiguran? Porque no hay, se transfiguran, ¿verdad? 14.
Y esto no es maravilla, dice el apóstol Pablo. Esto no es maravilla, ¿verdad? Porque el mismísimo Satanás no se disfraza, se transfigura. ¿Se fijan en la diferencia de palabras? En ángel de luz. Entonces aquel que me diga que ha visto el diablo y está feo, está mal, ¿verdad? Porque puede aparecerle el ángel más hermoso que ha visto en su vida y quizás sea Satanás. ¿Va? Que Satanás no puede pisar la faz de la tierra, pero lo puede ver en el aire porque él está en regiones celestiales. O puede tener una visión de un demonio de él. ¿Se fijan? Entonces, vemos que el apóstol Pablo aquí está, Dios a través del apóstol Pablo está comparando los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos ministros con el mismísimo diablo. ¿Por qué lo está comparando así? Porque son así de peligrosos. Porque te pueden arrastrar a la muerte. Por eso dice en Juan 10:10, Juan 10:10, apréndetelo. Apréndete Juan 10:10. Dice, el ladrón no vino a matar. Sino, no vino a eso. No vino el ladrón a matar. Vamos a leerlo Juan 10:10, ¿verdad? Para que no nos cuenten, no nos digan. Dice Juan 10:10. Pero de nada nos sirve que lo leamos bien si no lo entiendes. ¿Verdad? Porque mucha gente se lo sabe de memoria. Y dice la palabra de Dios en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Está hablando de Satanás, Jesús? No, está hablando de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Y mucha gente que lee este versículo cree que es el diablo, porque no lee el contexto de este, ¿verdad? Entonces, vemos en 2 Corintios 11:15. Así que no es gran cosa, sino también sus ministros de Satanás, sus instrumentos de Satanás, porque también hay ministros de Satanás. Entonces usted no se impresione si alguien viene con trajecito y con una Biblia en la mano y le dice, yo soy un ministro. Bueno, primero déjame escucharte. Y si tú hablas verdad, eres un ministro. Si hablas medias verdades, obviamente que eres un ministro de Satanás. ¿Sí me entienden? Porque eso puede estar transfigurado. Que se transfiguran como ministros de justicia. Cuyo fin, ¿cómo van a terminar ellos? Dice el apóstol Pedro, en lo más bajo del infierno. Va a ser el castigo más horrible. Te va a ir mejor si eres un mocho orejas o un violador. Te va a ir mejor que tú seas un falso maestro, un falso profeta. Será conforme a sus obras. ¿Ah? Y son mentirosos. Vamos a ver Revelación o Apocalipsis 2:2 en la palabra de Dios. Y dice, yo sé de tus obras, está hablando en la iglesia, una de las 7 iglesias, y sé tu trabajo y tu paciencia y que no puedes sufrir los malos. No dice soportar, sufrir. ¿Por qué? Porque cuando te cae un falso maestro, cuando te cae un falso profeta, cuando te cae un falso ministro, vas a sufrir. Porque te va a mangonear, te va a engañar. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Por eso una iglesia preparada es lo mejor que quiere Dios. Una iglesia preparada con la sana doctrina quiere Dios para que digan, mañana llega el apóstol fulano de tal a predicar, y todos se paran en la iglesia y digan, eso es ridículo, la Biblia no habla de que haya apóstoles hoy. Pero nadie defiende la fe, todos se quedan calladitos ahí. Al contrario, se mira el borreguito el uno al otro y dice, ¿ya cómo va a ser la ofrenda para el apóstol nuevo?
Hoy aprenderemos qué es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Cuántos de ellos hubo? Y si hay apóstoles el día de hoy. Y si queda alguno con vida. Vamos a verlo a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y primeramente la etimología de apóstol. Apóstol no es una palabra eclesiástica, una palabra sacada de la Biblia, es una palabra militar. Es un término militar usado en los ejércitos antiguos, que se le daba a una persona para hacer una misión especial. Por ejemplo, alguien decía, yo quiero ser un miembro del ejército romano. Ok, bueno, si tú quieres ser un miembro del ejército romano, vas a tener una misión especial. Vas a cruzar la línea de fuego al otro lado y vas a llevar este mensaje y vas a regresar. Entonces lo enviaban a esa misión y regresaba a él con el mensaje. Y si no lo mataban, él era reclutado en el ejército. De ahí viene la palabra apóstol. Sent off, mandado, ¿verdad? Pero una cosa muy diferente es la posición ministerial llamada apóstol con A mayúscula o apostolados, que es con A minúscula, ¿verdad? El llamamiento del apóstol es un llamado de Dios, es un llamado de Dios. Dios los escogió. Nosotros no podemos tener, yo me escogí, fulano tal me escogió, ahora tengo 7 iglesias, soy apóstol. No, así no trabaja. Así mucha gente hoy en día, ¿sabe dónde empezaron los falsos apóstoles? Aquí en los Estados Unidos, después se fueron regando en todo el mundo, ahora ya hasta en cualquier changarrito en América Latina. Dicen, tengo 3 iglesias, soy apóstol. Los apóstoles de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. No hay otros apóstoles, no hay otros. No hay apóstoles del Padre, no hay apóstoles de Jesucristo, no hay apóstoles del Espíritu Santo, como te hacen creer estos nuevos falsos apóstoles. Eso es mentira, porque dice en Deuteronomio capítulo 6 que hay un solo Dios. La elección, vamos a ver cómo los escogieron, ¿verdad? Lucas 6:12, ¿verdad? Vamos a ver en su Biblia 6:12, si usted me quiere seguir en las redes sociales, vamos a ver cómo los escogieron, cómo se llaman, quiénes son, para que usted se los aprenda, para que cuando le pregunten cómo se llaman los apóstoles, usted pueda responder todos sus nombres, ¿va? Y dice que aconteció en aquellos días, él fue a orar en el monte y pasó toda la noche orando a Dios. No se levantó a las 3 de la mañana, muy temprano, no. Esa ocasión Jesús pasó toda la noche orando a Dios en el monte, va teniendo comunión. 13 dice, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía más de 70 discípulos cuando está hablando en Lucas 6. Pongan mucha atención. ¿Cuántos discípulos tenía? Más de 70. Los llamó y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó, pero fíjese ponga mucha atención en esta cita, los llamó apóstoles con A mayúscula, porque es un ministerio. No dijo, ustedes son enviados, no, con A minúscula, no, ustedes son apóstoles porque es un ministerio, apóstoles con A mayúscula. 14, ahí vamos a ver 6, en un solo versículo, dice, a Simón, el cual también llamó Pedro, ¿verdad? Ya vamos uno, Simón, acuérdense, Simón, y Andrés, su hermano, ¿verdad? Después a Jacobo y Juan, ¿verdad? También que le llamaban los hijos del burgués, de los hijos del trueno, Felipe y Bartolomé. Entonces tenemos a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé. ¿Cuántos son? 6. A esos llamó Dios. Versículo 15, perdón. Ahí llamaron los otros 4, dice. Versículo 15 dice 6:15, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Por qué dicen hijo de Alfeo? Porque había 2 Jacobos, ¿verdad? Jacobo, el hermano de Juan, y Jacobo, el hijo de Alfeo. Y Simón, el que le dicen el celote. ¿Por qué? Porque también había Simón Pedro, había 2 Simones. Los distingue Jesús, ¿verdad? Uno es Simón, el Cefas o Pedro, y el otro es el Simón, el celote, ¿verdad? Pero también lo llaman de otra manera. Lucas 6:16,
Judas, el hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Uno dice Jesús, uno era diablo. Actualmente él está escogiendo 11 ahí, y uno que iba a ser el propósito de él, lo vamos a ver más adelante. Pero tuvo que escoger ese número 12 para el propósito, para que él fuese entregado. Vemos en Marcos 3, del 13 al 19, ¿verdad?, que también le dio potestad, ¿verdad?, les dio prodigios, potestad y prodigio a esos 12. No les dio a los 70 apóstoles, solamente esos 12 les dio potestad y prodigios. ¿Qué es prodigio? Es un don irreversible. Por ejemplo, un prodigio es un don que, por ejemplo, de sanación, que tú vas y sanas a todos, no sanas a algunos. Sanas al que Dios quiere, al que Dios no quiere, de resucitar muertos y todo eso. Y también dice Bonojes, los hijos del trueno, Juan y Jacob. Tadeo, Judas Tadeo, también nos dice en Marcos que le decían Tadeo, y Simón el cananeo o Simón el celote, son los mismos personajes. Entonces dice en Mateo del 2 al 4, les dio potestad para echar espíritus malignos, que Mateo era un publicano, o trabajaba para el gobierno, era un burócrata, y Judas también le decían Leveo, y por sobrenombre Tadeo, de ahí viene el famoso Judas Tadeo. Ahora se da cuenta. Entonces, vemos que hay diferentes sobrenombres, diferentes maneras de llamarlos, porque venía de tal región. Por ejemplo, Judas, no se sabe quién fue el padre y la madre. Los historiadores no saben quién fue Judas. Entonces él dijeron Judas Iscariote porque nació en Iscariote. Pero no saben quién es el papá ni la mamá, por eso es un misterio de Judas. Y dice en 2 Corintios 5:7, dice, porque los judíos piden señal, por eso les dio señales y prodigios, porque los judíos piden señales, porque tienen un corazón muy duro. Pero sin embargo, en 2 Corintios 5:7 nos dice que la iglesia camina por fe y no por vista. Y en 1 Corintios 1:22 nos dice que los judíos piden señal y los griegos pedimos, o los gentiles pedimos sabiduría. Entonces la iglesia camina por fe, no camina por señales. Por eso ellos fueron perdiendo sus prodigios por la transición del evangelio. Cuando ya eran los últimos apóstoles, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo, ya no tenían ellos ni prodigios ni dones. Ya no podían curar ni un dolor de estómago. Le dice a Timoteo, tómate una copita de alcohol, Timoteo, para tu problema de tu estómago. Y mucho menos Juan ya tenía esos dones y prodigios. ¿Por qué? Porque se fueron apagando, porque hubo una transición, porque el evangelio cambió a los gentiles. Bueno, así se los puede usted aprender muy rápido. Cuando usted le preguntan cuáles son los nombres de los apóstoles, acuérdese, 2 Simones, 2 Judas y 2 Jacobos. ¿Cuántos son? 6. Ya lleva 6, ya lleva la mitad de aprenderse. 2 Simones, 2 Judas y 2 Jacobos. Y después el hermano de un Jacobo, Juan, los hijos del trueno. Mateo, el publicano, ¿verdad? Andrés, el hermano de Pedro, Simón, Tomás, el incrédulo, Felipe y Bartolomé. Y son todos. Así se los puede aprender más rápido, ¿verdad? Porque yo recuerdo que una vez un pastor a mí me preguntó, dice, hazme cualquier pregunta. Yo tengo 30 años en el evangelio, le dije, ¿cuáles son los nombres de los apóstoles? No me contestó. Entonces, es muy importante aprendernos. ¿Por qué? Porque lo que tienes que aprender mayormente que solo fueron y van a ser 12. Solo fueron y van a ser 12. Aquí no hay apóstoles ni de Guatemala ni de Miami. Seguimos adelante. ¿Qué pasó con Matías? Muchos se van a preguntar, Entonces ya son 13, ¿Qué pasó con Matías en Actos o Hechos de los Apóstoles? Vamos a ver lo que dice la Biblia, Y dice Actos 1:16, dice, varones hermanos, está hablando Pedro, Es menester que se cumpliese esta escritura, el cual dijo el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que se perdieron a Jesús.
¿verdad? Ya estaba profetizado eso, sabía eso por la boca de David, que iba a haber un transgresor, que iba a haber alguien que entregara al Mesías. Y dice el 17, porque era contado con nosotros. ¿Por qué? Porque los cogieron junto con los otros 11, ¿verdad? Era contado. Y obtuvo parte desde ese ministerio. Le dieron ese ministerio. Judas fue apóstol con A, pero era un falso. Y después dice en el 21, es pues menester que estos varones que han estado junto a nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Pusieron eso como requisito. Al que vamos a escoger próximo por apóstol, tiene que haber estado en el ministerio de Jesús por mucho tiempo, ¿verdad? Caminando con Jesús esos 3 años. Y que haya salido y salió entre nosotros, ¿verdad? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba entre nosotros, uno de ellos sea uno de los testigos con nosotros de su resurrección. ¿Qué quería Pedro? Que hubiera un apóstol más que pudiera ser testigo de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y señalaron a 2, ¿verdad? José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el justo, y a Matías. Y fíjense muy bien que dice el 24, y orando dijeron, por eso no todas las oraciones se cumplen, pongan mucha atención. Señor, tú conoces los corazones de todo, muéstranos cuál has escogido entre estos 2. Esto es importantísimo, subrayan en su Biblia, dice, y para que tome parte de este ministerio del apostolado, con A minúscula, el cual cayó por transgresión de Judas, para irse a su propio lugar. Judas no se fue al infierno, si usted no lo sabe. Judas se fue a una prisión especial que Dios tenía bajo la tierra. Por eso dicen que él puede ser el hombre de pecado, que Satanás tome ese cuerpo en la gran tribulación. Y echaron suertes, o sea, ¿eso es de Dios, echar suertes? Echaron suertes. Y cayó la suerte sobre Matías y fue contado como los 12, pero apóstoles con A minúscula, apóstoles. ¿Ah? Dios tuvo el lujo de detalle de dejar eso. Dice muy bien. Suertes, ¿cuándo vemos las suertes en la Biblia? En Números 33, 54, ¿ah? Sortearon las tierras para ver quién les tocaba a quién. Porque Dios les mandó sortear. Dios les mandó. No va. Samuel 14, 42, ¿va? Vemos que Jonatán y Saúl hacen suertes. Crónicas 24:5, los hijos de Eleazar y de Itamar hacen suertes. También sabemos que el gran sacerdote tenía 2 piedras dentro de su pectoral, el Urim y el Turim, que Dios hacía que él las tirara en el piso para saber una respuesta si era sí o no. Pero ese era Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con Matías? ¿Lo contamos como los 12 apóstoles o no lo contamos como los 12 apóstoles? Vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, en la Biblia, si vemos el contexto de la Biblia, Pedro era un cabeza dura. Pedro siempre era arrebatado. Pedro siempre decía, vamos a hacer una enramada o un tabernáculo, ¿verdad? Cuando hubo la transfiguración de Jesús. Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Pedro le cortó la oreja al Sanedrín, ¿verdad? Vemos que la negación, ¿verdad? Vemos cómo la negación, ¿verdad? Vemos cómo le cortó la oreja a Jesús. Siempre Pedro era muy emocionalista, muy impulsivo. Entonces, Dios no llamó a Matías. ¿Por qué sabemos que Dios no llamó a Matías? Muy simple, porque en las Sagradas Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, ya no habla más de Matías, sino habla en el capítulo 9 que Dios escoge a alguien. ¿Se fijan? Matías no fue escogido por Dios, fue escogido por las emociones de Pedro. Vamos a echar un volado a ver a quién le cae, a José vamos a echar una moneda al aire a ver, cara o cruz, ¿ah? Como dicen en México, águila o sol, a ver quién, ¿ah? A ver quién sirve con nosotros en el apostolado.
Entonces vemos que Pedro se adelantó, se emocionó, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué nos enseña ahí la Biblia? Que cuando empieza un ministerio mucha gente se emociona. Y eso es normal, ¿verdad? Que cuando recibí a Cristo, ahora quiero predicar, pero tienes que esperarte a que Dios te entrene, ¿verdad? Porque más tarde ya Pedro entendió, ¿verdad? Entendió que la salvación era de los judíos, entendió que Dios limpia todas las comidas, entendió que Pablo traía el nuevo evangelio, entendió porque lo dice segunda de Pedro al final de su epístola. Matías no fue escogido por Dios. La Biblia no dice que lo escogió Dios. La Biblia dice que lo escogió Pedro. Si usted lee la Biblia diligentemente, usted dice, Pedro lo escogió. Oramos al Espíritu Santo, pero no quiere decir que Dios les contestó. Entonces dice Actos 9:5 o Hechos capítulo 9:5 y dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo, como no escogió a Matías, Dios mismo escoge a otro apóstol para ser los 12. Capítulo 9, Hechos capítulo 9, Actos capítulo 9:5 dice, y dijo, ¿quién eres, Señor? Pero fíjese bien, cómo Pablo supo inmediatamente que era Dios. Porque el Señor se le decía en el Antiguo Testamento a Dios. ¿Sabía eso? Porque es con mayúscula. No está hablando de un Señor con S minúscula, está hablando de Dios. Dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy el gran yo soy, ¿verdad? Yo soy Jesús, quien persigues. Dura cosa es dar cosas, o cosas es como coser, ¿verdad? Contra el aguijón. Haz de cuenta que el hilo de la aguja se quiere poner contra la aguja. Es dura cosa poner el hilo se ponga en contra del aguijón o en contra de la aguja, ¿verdad? Otra podría ser, es duro darse de topes en la cabeza. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Es duro, ¿verdad? Tú me andas buscando, aquí estoy, ¿qué quieres? No, que muy perseguidor de la iglesia, muy lingui, langa, arrastrando de las sinagogas a los cristianos, a ver. Dice, no, dice, tú eres Dios, porque lo reconoció como Dios, inmediatamente lo reconoció como Dios. Entonces, eso nos enseña la Biblia algo, cuando tú veas al verdadero Dios, tú le vas a decir, Señor, no, Dios, no le vas a decir, ¿quién eres tú? Tú lo vas a reconocer inmediatamente. Y dice, y él temblando, temeroso, ¿verdad? Yo me imagino Pablo, se le doblaban las rodillas, las piernas, y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es responder al llamado de Dios. ¿Dios te llamó? Dios, ¿qué quieres que haga? Levanta las manos, me rindo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no me voy a Disneylandia, me voy a predicar. Sí, porque ya te rindes, o sea, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, y el Señor le dijo, levántate, porque cayó, ¿verdad? Obviamente cayó. No dice que se cayó del caballo en la Biblia tampoco, dice que cayó. Y dice, y entra a la ciudad y se te será dicho qué tienes que hacer. Así trabaja Dios. Y dice, espérate, tienes que esperarte. Ahora ya creíste en mí, ya te rendiste, ahora tienes que confiar, tienes que esperar. Por eso Dios honra la paciencia del creyente. Entonces, ¿quién fue el apóstol Pablo? Alguien muy importante. Si no fuese por el apóstol Pablo, ninguno de nosotros seríamos salvos. Ningún gentil. Yo no fuere salvo. Nadie gentil fuese salvo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios puso al apóstol Pablo para que rescatara a los extranjeros. ¿Y cómo pasó todo eso? Dice, en Gálatas nos relata cómo pasó, ¿verdad? Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Dios me llamó, voy corriendo ahí. No subió Pablo, se quedó quieto. Hay veces que Dios te dice, quieto. Stay, dice. En otras, en el Antiguo Testamento dice, sereno. Yo soy tu Dios.
Le dijo, sereno, moreno, Pablo, tranquilo. Dice, no subí inmediatamente a los que son apóstoles, antes que yo. Entonces, Pablo fue llamado como apóstol. ¿Se fijan? Sino que me fui a Arabia, al mismo lugar donde Moisés recibió la revelación de Dios, las tablas, dice, y después me volví a Damasco, 3 años estuvo ahí. Dios me reveló todo al apóstol Pablo, los misterios de la iglesia, cómo se va a conducir la iglesia, los mandamientos de la iglesia, la sana doctrina para la iglesia. ¿Por qué? Porque él iba a ir a predicar a los gentiles. Dice en Romanos 11:13, dice, a vosotros les hablo, hijitos, yo soy el apóstol de los gentiles. No es Pedro, no es Juan, yo soy el apóstol de los gentiles. Porque los católicos dicen, no, nuestro apóstol es Pedro. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el apóstol Pablo es nuestro apóstol, porque a él se le encomendó el nuevo evangelio y las doctrinas y las enseñanzas para la iglesia. Y dice en 2 Corintios 11:5, dice, empero yo pienso que nada me he sido inferior a los más grandes apóstoles. En nada el apóstol Pablo tenía dones al principio, tenía prodigios, él podía sanar. El apóstol Pablo podía orar por un pañuelito y luego el pañuelito llevártelo a Chimalhuacán de las Tunas y la persona que lo recibía sanaba. Tenía grandes prodigios porque fue hasta el tercer cielo el apóstol Pablo, cosa que los otros apóstoles nadie fue. Nadie le dieron una probadita del cielo más que a él. ¿Para qué fue escogido el apóstol Pablo? Para salvar a los extranjeros, salvarnos a nosotros, porque hay 2 clases de humanidad en la tierra, judíos y gentiles, Tanto el judío como el gentil, cuando es transformado, es convertido, es una nueva criatura, pasa a ser iglesia. Aquí no hay que, yo soy judío y iglesia, o gentil y iglesia, no. O eres iglesia, o eres gentil, o eres judío. No puedes hacer las 2 cosas, porque eres la nueva criatura es la iglesia. Dice 1 Corintios 9:1, no soy apóstol yo. Estamos estudiando Corintios hace poquito, el capítulo 9, dice, no soy apóstol, no soy libre. Yo soy libre. Me meten a la cárcel, me pica una serpiente, soy náufrago, me dan muchos azotes y yo sigo como la fresca lechuga. Soy libre, no importa lo que me pase, soy libre. No he visto a Jesucristo, no lo vio en su crucifixión, no lo vio cuando en el camino a Damasco, no lo vio en el tercer cielo. Claro que sí. ¿No sois vosotros mi obra? A las personas que realmente habían sido transformadas, redimidas, cambiadas radicalmente. Porque un cristiano no solo es de boca, un cristiano es aquel que se le nota, que no lo puede esconder. ¿Sabía eso? Un cristiano, por más que se disfrace, se le nota. Se puede disfrazar de mendigo, de campesino, de lo que sea, se le nota. Se le nota. Yo lo he visto. Yo he andado así trabajando con mi ropa sucia y en México o aquí, el otro. ¿Tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo, Pero vemos, ¿verdad? Dice, no sois vosotros mi obra del Señor. Y seguimos adelante, y dice 1 Corintios 15:8, donde se encuentra nuestro glorioso evangelio, y al postrero de todos. Yo soy el postrero de todos, el último apóstol. Yo soy el último apóstol, el postrero de todos. ¿No dijiste que va a haber más? Y fue, viste, también como un nacido fuera de tiempo, un abortivo. Yo nací fuera de tiempo, ellos los escogieron primero que a mí. A mí ya me escogieron hasta los 6 años después que ellos. 3 años
Jesús en su ministerio. Y luego cuando Pablo, otros 3 años, 6 años después. Como abortivo. Yo soy el último. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el menor de los apóstoles. Él por humildad él está hablando. Yo soy el más que no merece ser apóstol. Yo soy el que perseguí la iglesia, yo soy el que la asolié, yo soy el que contribuía a que mataran a cristianos. El apóstol Pablo era asesino en 2º grado. Si él agarraba a un cristiano, lo arrastraba de la sinagoga y lo llevaba al Sanedrín y ejecutaba al cristiano, él era cómplice. Y no soy digno de ser llamado apóstol, que perseguía a la iglesia del Señor. Él lo reconoce, no me merecía, yo no sé por qué Dios me dio ese ministerio. Así muchos se preguntan, así yo me he preguntado por qué Dios me dio ese ministerio, yo no me lo merecía, yo no quiero, yo no me lo merecía, pero yo obedezco a mi Señor. Y dice del 16 al 18, ¿para qué? ¿Para qué vino el apóstol Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hubo el último apóstol? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase a los gentiles. Me fui a Arabia, a Damasco, después de 3 años. Dios lo entrenó ahí. Bueno, vamos a ver la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es una historia secular que no está en la Biblia. Y todos estos años que hemos pasado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esos 2000 años de historia, ¿qué dice la historia? ¿Hubo sucesión del ministerio del apóstol? No. Ni los padres de la iglesia, ni San Agustín, ni todos ellos se atrevieron a decir yo soy apóstol. Porque tenían temor. Porque tenían temor a la palabra de Dios. ¿Verdad? Tertuliano, ninguno de esos padres, la historia los llama padres, porque es que no llames a nadie que padre en la tierra, pero la historia los llama padre secularmente. Ninguno de ellos se autonombró o se llamó apóstol, ninguno. Entonces, ¿de dónde viene esta aberración? ¿Por qué no creo que en los apóstoles de hoy? Vamos a ver. Bueno, esto empezó en 1992 aquí en los United States. Nosotros vivimos en California, ¿verdad? Busque la historia en Google, donde nacieron estos nuevos apóstoles. Un tipo se le apareció un ángel y le dijo, tú vas a ser el líder de todos los apóstoles. ¿Y qué dice en Gálatas capítulo 1? ¿Verdad? En adelante, si un ángel del cielo se te apareciera y anunciara otro evangelio, eres maldito. ¿Para qué le creíste? Se le apareció un ángel y entonces este tipo empezó, hubo un programa en la televisión en 1994, la gente empezó a mandar $200 para tener un certificado de apóstol. Por correo. Entonces los primeros apóstoles por correo. Ya después sacaron su membresía en los conflicts, pero estamos hablando del 92. Por correo. De ahí empezaron. La aberración de los nuevos apóstoles comenzó en Estados Unidos. Los testigos de Jehová en Estados Unidos. Los mormones en Estados Unidos. Todas las sectas, todas las aberraciones más aberracadas que pueda haber en Estados Unidos. Los profetas empezaron en Estados Unidos con los mormones y con los testigos de Jehová y con los sabatistas, con Elena White. No en otro lado, ni siquiera en Palestina se atrevieron a decir que eran profetas o apóstoles. Pero sí salió un americano que tenía $, y dijo, yo soy apóstol. Aquí mis chicharrones truenan. Entonces de ahí viene esa aberración. Después, esos apóstoles ungieron a otros y así. O sea, es una cadena de lucro. Por ejemplo, si un apóstol tiene iglesias, le dan dinero a esos apóstoles, es una cadena de robadera. Si un apóstol, por ejemplo, en México tiene 3 o 4 iglesias, estas 4 iglesias están obligados a mantener a ese lobo feroz.
Porque es un lobo, porque no hay apóstoles. Y vamos a ver por qué no hay apóstoles. Porque los apóstoles pusieron el fundamento de la doctrina. Entonces, si tú me dices que hay un apóstol el día de hoy, entonces tú tienes nuevas doctrinas. Por eso las falsas iglesias tienen nuevas doctrinas, porque son falsas. Ahora se dan cuenta por qué las nuevas iglesias tienen doctrinas extrañas. Como dice el doctor MacArthur, fuego extraño, paternidad, que esto, que el otro, pues de ahí viene de los falsos apóstoles, de nadie más. ¿Cuál es la excusa? Los falsos apóstoles te dicen, bueno, esos dos apóstoles los escogió Jesús, nosotros somos escogidos por el Espíritu Santo. ¿No Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre es el mismo? ¿A quién quieren engañar? Después estos falsos tienen algo que se llama red. ¿No les suena como así como Halloween, como de la araña? Como algo. ¿Qué hace una red? ¿Qué hace el insecto cuando hace una red, una araña en una esquina? Atrapa a su víctima, y después que viene la araña y el mosquito le dice, yo te bendigo en el nombre de Jesús, o te come. Te come. Tiene sus redes, sus aberraciones, sus concilios, sus infinidad de cosas que el hombre ha hecho. No, a nosotros, así me dijo uno a mí en México, a mí me escogió el Espíritu Santo. Le dije, entonces en Hechos capítulo 1 se equivocaron, le dije, porque vamos a ver qué dice Hechos capítulo 1. Dice Hechos capítulo 1, Actos capítulo 1, dice, hasta el día que fue llevado arriba, después de haber dado el mandamiento por, una vez más, dado el mandamiento por Jesús o el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué me dicen que los escogió el Espíritu Santo? A los apóstoles, que son apóstoles, que había escogido. Entonces, ¿quién escogió esos 12 apóstoles? El Espíritu Santo también. 8. Dice, mas recibís poder. Ellos iban a recibir prodigios, iban a recibir llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es llenura del Espíritu Santo? Que se iban a ahorrar al seminario, que ya no iban a ir a estudiar teología. Dios les iba a dar toda esa sabiduría sobrenaturalmente. Y más recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, sino también en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, porque quería Dios establecer su reino. Porque no había el tercer rechazo aún, y habían rechazado al Padre, al Hijo en la cruz. ¿Cuándo rechazaron al Padre? Cuando Juan el Bautista profetizó el arrepentimiento. Se llama el Evangelio del arrepentimiento. Jesús, el Evangelio del reino del cielo, lo rechazaron. Y tercero, capítulo 7, rechazan a Esteban, el Espíritu Santo. Y dice, ¿qué es llenura del Espíritu Santo? Porque mucha gente que tiene falsos maestros, falsos apóstoles, está confundida. Cree que llenura del Espíritu Santo es que yo me den dones y ya tenga yo sobrenaturales y tenga señales y prodigios. Nosotros no caminamos por señales ni prodigios. Llenura del Espíritu Santo no significa eso. ¿Quién te dijo? Llenura del Espíritu Santo es llenura del conocimiento de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y dice, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Quién te dijo eso? ¿No dice eso la Biblia? Dice que recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles. Juan 20:20, apréndetelo. 20:22, del 20 en adelante. Dice, cuando hubo dicho eso Jesús, ¿verdad? Cuando oró por ellos en su oración intertrinitaria, le sopló sobre ellos, ¿qué? Entonces, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo antes que Jesús fuera crucificado y muerto por 3 días. Ya tenían el Espíritu Santo. No estaban llenos del Espíritu Santo, pero tenían el Espíritu Santo, porque Él les dijo, nunca los abandonaré.
Jesús no murió y nos abandonó, les dejó su Espíritu Santo. ¿Y qué dicen las falsas religiones? Los carismáticos o los pentecosteses recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Pues no saben leer, porque hasta un niño de kinder dice llenura del Espíritu Santo. Llenura es la sabiduría, lo vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? Porque de esos hay muchos, ¿verdad? De esos falsos apóstoles el día de hoy. Seguimos adelante. Dice el mandamiento para la iglesia, dice, y no te emborraches con vino, no emborrachéis con vino, el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento para la iglesia, para cada uno de nosotros. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Lleno de las sagradas escrituras para la iglesia. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, si alguien te dice, yo soy espiritual, yo soy muy espiritual, tú no le das caridad al Espíritu, entonces te sabes todas las escrituras. Porque eso es ser lleno del Espíritu Santo. Para Dios, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Que tú tengas esa sabiduría, ese discernimiento, que entiendas correctamente la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué te dicen los falsos apóstoles? Te ponen la mano en la cabeza y dicen, recibe la llenura del Espíritu Santo. ¿Te vas a ahorrar la escuela o qué? Porque no conocen a Dios, desconocen a Dios verdadero. Efesios 4:11 dice, ese es el segundo pretexto. El primer pretexto que ellos dicen que los escogió el Espíritu Santo. Segundo pretexto de ellos, está en la Biblia, está en la Biblia, está en la Biblia. Efesios 4:11 dice, y asimismo dio a unos ciertamente apóstoles, 1, profetas, 2, evangelistas, 3, y otros pastores y maestros, que es el mismo oficio. No diga 5 ministerios porque está usted mal. El rabí, el pastor y rabí es el mismo, el doctor y rabí es el mismo en las Sagradas Escrituras, porque el mismo pastor enseña a la congregación, porque es llamado por Dios. Entonces, si está ahí, es para edificar los santos. Pero ¿qué dice el contexto inmediato? Porque eso es un pretexto fuera de contexto, leer ese versículo y enseñar, ya ves, hay apóstoles porque tenemos que edificar la iglesia. ¿Qué es el contexto? En el mismo Efesios nos dice el contexto, ya ni siquiera el contexto general. Vamos a ver qué dice el contexto, ¿verdad? Ya vimos que no son 5 ministerios, son 4, apóstoles, profetas, evangelistas y doctor. Primeramente Pablo escribe en hebreo, del menor al mayor. Mucha gente no entiende ese concepto de que dice los apóstoles son los más altos, que tienes que estar en un pedestal. Eso es mentira. El apóstol es el más bajo. El doctor y rabí, o el doctor y maestro, es la más alta posición en la iglesia. Porque es llamado por Dios. El contexto inmediato, Efesios 2:20, apréndetelo, que dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque ya no hay otro fundamento. Tú no puedes poner otro fundamento. Jesucristo siendo la principal piedra angular, piedra de ángulo. ¿Qué quiere decir piedra angular? Piedra angular no es solamente cuando tú terminas una obra. La piedra angular es una piedra así que está dispareja, que si tú la pisas, caes de rodillas. Todo el mundo cae de rodillas si pisas esa piedra. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular. Por eso dice que toda rodilla se va a doblar. Y dice, nadie, absolutamente nadie, ni Caperucita Rosa, ni el lobo feroz, dice, puede poner otro fundamento. Nadie. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Entonces, ¿cómo hay apóstoles y profetas nuevos? No, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Por si no, imagínense, cada 2 meses que se presenta un apóstol nuevo, tenemos un nuevo fundamento, una nueva doctrina, cuando las doctrinas ya están todas escritas.
¿Y cómo sabemos que nada más son 12? Jesucristo en su gran revelación, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que escucha y oye estas palabras y las guarda en su corazón. En Revelación 21:14, ¿qué dice? Ayúdenme a leer, dice, y el muro de la ciudad tenía fundamentos, porque ¿quiénes son los fundamentos? Los apóstoles. En ellos, y los nombres de los, ¿qué? 12 apóstoles del Cordero. Ahí no tiene que el apóstol Juan Pérez, el apóstol Pepito López, el apóstol Romero Candelaria, nadie. Si tú no estás en esos fundamentos, tú no eres ningún apóstol, eres un mentiroso. ¿Verdad? Porque ellos son obreros fraudulentos que se disfrazan. Estamos leyendo al principio de esta predicación 1 Timoteo 1:4, ¿no se acuerdan? ¿Verdad? Dice, pues recuerdo que delante de Dios y de Jesucristo ha de juzgar a vivos y muertos en su manifestación y su reino. ¿Sabía ahí que va a haber 2 juicios? Dice, su manifestación un juicio y en su reino otro. Predica la palabra, amistosa a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. El mandamiento es redarguir, reprender y exhortar. ¿Tú lo haces? ¿O solamente exhortas con todo amor? Con toda paciencia y doctrina. Porque no hay otra doctrina, no hay otro fundamento. Pero hay una solución para que tú no seas engañado y te digan el profeta fulano de tal, viene el profeta, el apóstol fulano de tal, falsos exposiciones ministeriales. Una iglesia preparada es la mejor iglesia que puede haber. ¿Sabía eso? Porque no está expuesta al engaño. No estás expuesta al ladrón que vino a hurtar y a matar y a destruir. Hay una solución. La solución es creer de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué es tan importante este evangelio? ¿Por qué es tan importante el evangelio de la gracia? Romanos 2:16 nos dice que por eso vas a ser juzgado. Y muchos ni lo predican, ¿no? Por ese evangelio vas a ser juzgado, no por otro. Que no te engañen, que no te mienten, que no te cuenten que hay apóstoles. Próxima vez que te digan, es el apóstol fulano de tal, sí existe, le sirve a Baal. Porque no le sirve a mi Dios, porque yo conozco a mi Dios, yo conozco lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo defiendo a capa y espada la palabra de Dios. Yo soy un soldado apologético del Señor, porque reprendo, exhorto con toda paciencia y toda doctrina, como dice la palabra de Dios. Y nuestro evangelio de gloria, el glorioso evangelio, se llama así porque sin él jamás verás la gloria de Dios. Se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, en Romanos 3:25, porque Él dio su vida, se puso en nuestro lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, va a haber un poder sobrenatural en tu persona que te va a empezar a transformar, a tener un entendimiento nuevo del Señor, y no vas a ser engañado por falsos apóstoles, falsos ministros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.